chiquis, ¿cómo están? Hago este video para refutar o rebatir algunos argumentos propinados por la señorita Roxana Kramer. Este video está hecho a pedido de un amiguito, quien es el administrador de la cuenta Antiprogress de Instagram, así que se las dejo acá abajo, tienen que ir a seguirlo. Así que bueno, para vos este video y para mi público, para la audiencia que quiera ver qué tengo para responderle a la señorita Roxana Kramer. No creo que Laje esté en lo cierto. ¿Por qué? Porque no solemos llamar agresión a lo que se hace a entidades no sintientes. La adquisición de sintiencia es gradual. Recién cuando aparecen funciones cerebrales mínimas es que se puede hablar de sintiencia. Pero pensemos el asunto desde el encuadre que le da Laje, que es el de la potencia y el acto. El feto sería una persona en potencia. No necesariamente, querida Roxana. En toda la literatura que encontramos donde se hable de este principio, no necesariamente tiene que ser con seres que sean capaces de sentir. No soy una eminencia en el tema, y eso que me considero libertario, pero me parece que cuando se está hablando del principio de no agresión, se está hablando de la no invasión a la propiedad privada de otros o a la no agresión de derechos. En este último sentido, avanzar sobre los derechos de otros se puede considerar una agresión. Lo que pasa es que no necesariamente tenés que sentir dolor como para percibir o sentir esa agresión. Si encarcelamos a una persona de la manera más mimosa en la mejor de las celdas, probablemente él no sienta que le estamos censurando su libertad. Sin embargo, igual estamos agrediendo o avasallando su derecho a la libertad. Aunque él se sienta confortable allí, si le robáramos $1 a Donald Trump de los millares que tiene, aunque vamos a suponer que a él no le importe, eso no quita igual que estemos avasallando o agrediendo el derecho de él de su propiedad privada. No quita igual que sea una agresión a su propiedad privada. Ahora, cuando hablamos del derecho a la vida de las personas, es importante entender que todo ser humano es persona. Sí o sí. Si es persona, tiene que ser protegido bajo la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en su artículo 6 que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad donde sea que esté. Ni la Declaración Universal ni ningún otro pacto de derechos humanos dice que para ser protegido bajo la ley o para otorgar el derecho a la vida que haya que sentir dolor o tener capacidad de sintiencia, sino que solo y únicamente importa la pertenencia a la especie humana, a la raza humana. Si es un ser humano lo que se gesta, no se puede agredir ni contrariar su derecho a la vida. Esa me parece que es una mirada más correcta de la premisa que Laje estaba intentando dar. Repito, no soy una eminencia en el tema y eso que me considero libertario, pero acorde a lo poco que pude investigar de antaño y ahora de vuelta, me parece que el principio de no agresión se refiere a que no debemos o no podemos violentar o agredir derechos fundamentales. Si nosotros vamos a sostener que porque los no natos no tienen capacidad de sintiencia y que por matarlos no estaríamos agrediendo a nadie, entonces podríamos tomar la precaución de anestesiar a cualquier persona, le quitamos la vida y también por eso vamos a decir que no hubo agresión allí. Solo como curiosidad encontré estos extractos de Thomas Jefferson donde él hablaba del principio de no agresión y me parece que acá resume bastante bien este principio. La libertad legítima es una acción sin obstáculos de acuerdo con nuestra voluntad dentro de los límites que nos rodean por la igualdad de los derechos de los demás. No añado dentro de los límites de la ley, porque la ley es a menudo la voluntad del tirano y siempre así cuando viola los derechos del individuo. Y ningún hombre tiene el derecho natural de cometer la agresión en la igualdad de los derechos de los demás. Y esto es todo de lo que las leyes deben restringirlo. Herbert Spencer también sentenció: todo hombre es libre de hacer lo que él quiere siempre que no infrinja la libertad igual de cualquier otro hombre. Simple. Entonces una mirada más correcta con este principio me parece que se refiere a no agredir o vulnerar los derechos fundamentales de otros. Acá me parece que también entra en juego la dignidad humana. Vamos a suponer que haya un caso de una adolescente que ha sido abusada sistemáticamente desde que era niña y ha naturalizado tanto los abusos que ahora ella se presta de manera natural o voluntaria a tener sexo con sus abusadores. Aunque ella se preste con alegría a mantener actos sexuales con sus abusadores, y aunque ella no se dé cuenta, igual le están vulnerando su dignidad humana, ¿sí? Aunque ella no sienta incomodidad en las penetraciones vaginales o en los actos humillantes que le hacen hacer, igual su dignidad está siendo vulnerada, atacada. Algunos podrían decir, ok, sí, es una agresión, pero mínima, no ejercida sobre un ser sintiente, realizada en función de que hay un bien mayor que debe ser preservado, que es en general el bien de una persona, pueden ser varias, pero a menudo es la madre, que es un ser sintiente y que preserva su derecho a la autonomía, pero también el derecho del feto a nacer en un ámbito en el que
sea deseado, querido y bien cuidado. Yo veo, Roxana, que de manera constante haces alarde o mucha mención al principio de autonomía. Pero he de aquí, la autonomía es un principio que única y solamente podés ejercerlo sobre la integridad propia y no sobre la integridad o el cuerpo de un ser biológicamente distinto, moralmente distinto. Y es erróneo suponer que única y solamente los fetos que sean queridos o que vayan a ser bien cuidados tengan derecho a nacer. El ser humano o los fetos tienen derecho a nacer por el hecho de pertenecer a la familia humana, no porque vayan a ser queridos o bien cuidados. Existen toneladas de ejemplos de personas que han venido a este planeta en las peores circunstancias y situaciones de violencia intrafamiliar, pobreza de la más miserable, y han logrado superar esas circunstancias, ¿sí? Que hoy son felices y agradecen estar vivas y de hecho también ellos multiplican ayuda para otras personas. Además, es erróneo suponer que la existencia de la vida es suficiente para justificar la prohibición. Primero, la vida no es suficiente para asignar derechos. Si toda vida implicara derechos, no podríamos usar antibióticos, porque las bacterias tienen vida. Lo relevante para asignar derechos no es la vida, sino la sintiencia. Y los derechos no son absolutos, ningún derecho lo es, y tienen que ser ponderados en función de otros derechos en conflicto. O sea, yo no me quiero poner nervioso, ¿no? Pero ¿en serio me tengo que poner a explicar cuál es la diferencia entre la vida humana y la de las bacterias? ¿En serio? Sí le voy a conceder algo a la señorita Roxana Kramer, y es que, es verdad, cuando existe una colisión de derechos fundamentales tiene que haber una ponderación, claro que sí. Y siempre el resultado de la ponderación tiene que prelar, o sea, favorecer al destinatario de la protección de los derechos humanos, es decir, a la persona humana. Siempre. Siempre está detrás una política de control demográfico tal... Ahí abajo la señorita Roxana Kramer puso un graph que dice: la teoría conspirativa de que detrás de la despenalización del aborto hay una confabulación para controlar la demografía. Las teorías conspirativas pueden ser reales o falsas. Hay demostradamente conspiraciones o teorías conspirativas reales que han sido demostradas. Pero también escuché a la señorita Roxana Kramer decir esto alguna vez en una entrevista. Además, por lo que yo vi, y estoy hablando ahora de Agustín Laje y gente que puede ser afín a su pensamiento, hay una suerte de teoría conspirativa por la cual el feminismo hegemónico sería una suerte de brazo ideológico del comunismo para poder instalarse mediante la revolución armada en el mundo, lo cual me parece tan conspiranoico como decir que hay una conspiración de hombres para oprimir a las mujeres. Me parece que hay personas que tienen ideas y que adhieren, sí. Bueno, le voy a dejar un resumen a la señorita Kramer de un doblaje que hicimos de un documental que está súper sustentado con datos y evidencia empírica, así que véanlo. El 17 de diciembre del 2019, Kelsey Paper escribió un artículo para Vox diciendo que sin el financiamiento de los individuos más ricos de Estados Unidos, la industria del aborto literalmente no existiría. La industria abortiva siempre ha sido beneficiada con soporte financiero de fuentes externas, y los filántropos multimillonarios son esas fuentes de apoyo. Han movido la expansión y la evolución del aborto desde el comienzo, gastando millones de dólares no solo para costear los abortos, sino también en batallas legales, campañas de promoción, investigaciones y mejoras de técnicas. Sin el apoyo financiero de estos individuos, el aborto no sería ni de cerca pensado. La Fundación Gate tiende a enfocar sus donaciones fuera de Estados Unidos y es el único contribuidor privado a la llamada salud reproductiva, dando cerca de $4.600.000. La fundación de Warren Buffett volcó más de $3.400 millones a nivel planetario. Otros financiadores generosos son George Soros, la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. Entonces, ¿cuál es el interés que puede tener estos individuos hartamente ricos con el aborto? Muchos dirán los derechos de las mujeres o empoderamiento femenino. Sin embargo, sus reales objetivos son los que menos llaman la atención: control de población. La Fundación Rockefeller, el abuelo de toda la familia rica, fue crucial para el movimiento eugenista estadounidense en los años 20. Este movimiento vio el crecimiento de las leyes de esterilización y sirvieron de base para el movimiento eugenista de la Alemania nazi. Viendo las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, John D. Rockefeller III procedió a crear el Council de Población para estimular, animar, promover, conducir y apoyar actividades importantes en asuntos amplios de población. Frederick Osborne, el segundo presidente del Council de Población y miembro fundador de la Sociedad Eugenésica Estadounidense, dijo: el control de la natalidad y el aborto están resultando ser un gran avance eugenésico en nuestros tiempos. El tercer presidente, Frank Neustein, también fue miembro activo de la Sociedad Eugenésica Estadounidense. Su sucesor, Bernard Barensold, una vez sugirió
que si los métodos contraceptivos voluntarios no son exitosos, el gobierno debería poner un método contraceptivo en el agua de los barrios urbanos. Hoy, el Council de Población está vivo y coleando, y las élites altas siguen financiándola. Han recibido jugosas donaciones por parte de estos apellidos. Un asunto que realmente me pareció urgente fue lo que tenía que ver con la población, salud reproductiva. Cuando nuestra fundación arrancó, se enfocó en salud reproductiva. Eso fue lo primero que hicimos porque pensé que la población crece en países pobres. Hay que ayudar a las madres a limitar el tamaño de las familias para que tengan herramientas y educación. El problema es que la población está creciendo muy rápido, donde las personas no son capaces de resistirlo, en los lugares más pobres. En 1997, la hija de Warren Buffett, Susie Buffett, dijo a Las Crónicas de la Filantropía: "El control de la población fue lo que mi padre siempre creyó más importaba. Entonces, ese será el principal foco de la fundación". El biógrafo de Buffett, Roger Longstein, escribió que Warren tenía un temor malthusiano a la sobrepoblación. David Packard sentenció en una entrevista que el control de población es una de las cuestiones más importantes para enfrentar y que, a menos que la población fuese limitada, los otros problemas se volverán inmanejables. El hijo de Packard una vez dijo: "Mi padre sentía que todo el progreso que podíamos hacer para mejorar la sociedad sería destruido si hay demasiada gente". Hoy los esfuerzos para expandir y promover el aborto están centrados en la pastilla abortiva, y son los ya mencionados filántropos quienes han nutrido estos esfuerzos. Los derechos de patentes de las pastillas abortivas fueron donados al Council de Población por una compañía farmacéutica francesa en 1994. El Council, en consecuencia, creó Danco Laboratorios para marketear las pastillas en Estados Unidos. Danco Laboratorios ha estado envuelta en un misterioso secretismo desde sus inicios, rehusándose a dar los nombres de sus inversores y sus directivos. Más aún, ha sido blindada por la FDA, que en una maniobra sin precedentes ocultó el nombre y la locación de quienes financian las pastillas, así como los nombres de los expertos que analizaron la pastilla para probarla. A pesar del secretismo, sabemos muy bien que alguno de estos apellidos han aportado inversión en Danco Laboratorios. Al final de su artículo, Kelsey Paper estableció la pregunta: ¿los filántropos se preocupan por la salud de las mujeres, por seguridad de ellas o solo para controlar la población? Respondiendo a tu pregunta, Kelsey, estos filántropos solo se preocupan por tu derecho a decidir, mientras tú decidas lo que creen que es lo correcto. El punto es que el movimiento abortista siempre ha sido financiado por individuos ultramillonarios con el objetivo de controlar a la población, promoviendo el asesinato de niños y la explotación de mujeres, bajo el ala de salud reproductiva y derechos de la mujer. Más adelante la señorita Kramer dice que acaso no hay ONGs que bancan la causa pro vida, y la verdad es que no la hay. Todo el laburo que hacemos los pro vida es completamente voluntariado. Hasta donde yo tengo conocimiento no hay nadie que nos financie a nosotros, no nos pagan por hacer marchas, campañas, o sea, no. De hecho, por ejemplo, la Fundación Soros paga $40,000 a líderes feministas que propaguen el aborto legal. No vemos ningún millonario pro vida ofreciendo esa plata para nuestro bando, o sea, ojalá. Todo nuestro laburo es hecho a pulmón y voluntariado, pero vamos a suponer que tengamos financiación. Aún así, somos moralmente superiores a ustedes. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra causa es más noble. Nosotros luchamos por la dignidad humana y por salvar las dos vidas. En cambio, ustedes luchan por la masacre de bebés, por el genocidio intrauterino de bebés de hasta 9 meses de gestación y por hacer un negocio con los despojos de estos bebés. Alguien podría responder: ok, que lo den adopción. El problema es que no hay suficiente cantidad de personas que deseen adoptar. No hay 500,000 de individuos que deseen adoptar cada año. La comunidad científica internacional calcula que en los lugares en donde el aborto está penalizado, por cada internación con complicaciones hay 10 que no presentan anomalías. En Argentina hay 60.000 internaciones por aborto en hospitales públicos por año. Existen 5.352 familias anotadas para adoptar según el Registro Único de Aspirantes de Guarda con fines adoptivos. Los números no dan como para que se adopte a todos los hijos no deseados. Aun cuando se construyeran miles de albergues más, hay evidencia de que los niños necesitan desarrollar un apego por personas que sientan por ellos un afecto especial, algo que una institución no está en condiciones de hacer. Y si se asignaran tutores, es improbable que fueran como un padre o como una madre. ¿Y dónde conseguiríamos 500,000 de tutores? ¿Quién mantendría ese 500,000 de niños que no fueron abortados? ¿Un Estado que tiene serios problemas para recaudar impuestos y que tiene un 40% de economía informal?
Este argumento debería gustarles a los liberales. Bueno, acá la mina se fue directamente al carajo. No hay 500.000 abortos, pero ni en pedo. Y esto se está por ver ahora justamente que se legalizó. Para ver una refutación más copada, les invito encarecidamente a que vayan a ver este video. Les voy a dejar el minuto en la parte donde está la refutación. Y vayan a ver ahí. La comunidad científica internacional de la cual hablas es nada más ni nada menos que la Guttmacher Institute. Una fuente no muy confiable para estos temas. Yo tengo pruebas de lo contrario de lo que vos decís. Por ejemplo, hay evidencia de que restringiendo el aborto, obviamente los abortos y las tasas de aborto se van a la baja, obvio. Mientras que si se despenaliza y se legaliza, se van al alza. Para ser más honestos, el último dato que se tenía era de que había 39.000 internaciones por abortos. No 60.000 como decís. Y esas internaciones incluyen a las que son por abortos espontáneos. Decís que hay 5.000 familias que quieren adoptar apenas, pero hay 3.000 chicos en situación de adoptabilidad. Por tanto, no hay un chico para todos. Sobran las familias que quieren adoptar en Argentina. Es importante aclarar que estos chicos no fueron abandonados necesariamente porque sus padres no los deseaban, sino que perdieron a sus padres en algún accidente o la justicia los ha retirado de familias que eran conflictivas. La explicación de esta violencia intrafamiliar está en que la sociedad se ha alejado cada vez más de los preceptos morales y religiosos que imparte la cristiandad. Es mi punto de vista eso. De modo que un niño que no es criado en condiciones óptimas está siendo agredido también. No se le brindan condiciones para tener una vida deseable. Aún así, se estaría condenando a una mujer a tener durante 9 meses en su vientre a un hijo que no desea, con todas las molestias físicas que conlleva el embarazo y con el parto, además de los problemas psicológicos de gestar a un hijo no deseado. Si hay un embarazo no deseado, lo que habría que hacer en todo caso es atacar la falta de deseo y no al niño por nacer. Lo que está en juego en el aborto es la vida preciosa y única de un bebé único y precioso en este mundo versus el estilo de vida que a la madre le gustaría llevar. Es esperable y hasta entendible que una sociedad sana mentalmente espere a que una adulta se resigne a vivir transitoriamente con algún tipo de molestia si la única alternativa que tiene es matar a su hijito, a su bebé. No hay que olvidar que los derechos humanos no se rigen por sentimientos de deseo u opiniones. Simplemente se respetan y ya. Vida privada. Laje me respondería, vos hablás del derecho a la autonomía de la madre. ¿Qué pasa con el derecho a la autonomía del hijo? Eso se resuelve por un principio ético que también se aplica en el ámbito jurídico, que es el mal menor o la ponderación de derechos en el ámbito jurídico. Cuando hay derechos en conflicto, se ponderan unos derechos por sobre otros. Yo no negaría que acabar con la vida del feto es un mal, pero diría que es un mal menor respecto al quebrantamiento del derecho a autonomía de la madre y de todos los criadores del niño, del padre que no desea tenerlo también. Y también un mal menor respecto al feto, puesto que la agresión que podría padecer como ser no sintiente hasta determinado momento del embarazo es infinitamente menor a la que podría tener si es criado en un ambiente en donde no lo quiere ni en donde no puede tener las condiciones mínimas para el florecimiento de una vida digna. Me refiero a condiciones sociales, psicológicas y económicas. Yo particularmente no negaría que ir contra la voluntad de una mujer que quiere abortar sea una especie de mal, pero sería el mal menor, porque al fin y al cabo, si dejamos nacer al no nacido, ninguno de los dos va a perder su vida. Nadie sale perdiendo. Es importante entender que el Estado está para defender a los individuos de las arbitrariedades, ¿sí? Entonces, cuando un Estado reconoce o declara un derecho, ¿sí? Siempre cuando hay un derecho, esto implica la imposición de cosas sobre terceros. Por ejemplo, en el mal llamado derecho al aborto, lo que se impone es a la sociedad a pagar los abortos aunque no les guste y a los médicos a hacer los abortos aunque no les guste. Cuando se defiende el derecho a la vida, lo que se impone, lógicamente, es sobre terceros el respeto a la vida de las otras personas, ¿sí? En este sentido, el nasciturus como persona, el no nacido como persona, digamos, tiene que haber un respeto, una obligatoriedad de respeto a su vida, ¿sí? Esto implica la obligación de su madre de gestarlo, por lo menos hasta que sea viable. Siempre los derechos traen consigo obligaciones para terceros. En este caso, la obligación de respetar la vida de tu hijo, aunque a vos no te guste. La vida del no nacido no dependerá de toda la vida de la madre. La ponderación de la cual hablas, Roxana, siempre tiene que prelar y favorecer al destinatario de la protección de los derechos humanos, es decir, a la persona humana, solamente por citar 2 ejemplos. En Uruguay le han prohibido a una mujer abortar. El otro ejemplo, en Chile también. Y tenemos varios fallos más en el sistema jurídico internacional donde se reconoce la personalidad de los nasciturus, o sea, de los no nacidos, y su dignidad. Son pequeños pasos que se están teniendo para
prohibir el aborto a nivel global, digamos. De hecho, la tendencia de la abrumadora mayoría de países que existen en el planeta es la de rechazar el aborto legal, porque viola los derechos humanos, ¿sí? Son realmente muy poquitos países los que tienen legalizado el aborto. El argumento de que el aborto niega el derecho a la vida jurídicamente es objetable por las siguientes razones. No es cierto que exista un consenso jurídico de que el derecho a la vida exista desde la concepción. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos adoptó un criterio gradual. Esto significa que el incremento gradual de la tutela jurídica se da en función de la etapa del desarrollo prenatal. Por ejemplo, en el fallo Artavia Murillo versus Costa Rica del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo, cito, que no es posible sostener que el embrión pueda ser considerado persona. Fin de la cita. El objeto de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos es la mujer embarazada y que la protección del feto no es absoluta sino gradual e incremental. Mientras que la Convención Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el aborto legal no viola derechos humanos en el caso Baby Boy del 1981. La Convención Interamericana de Derechos Humanos interpreta la expresión, cito, en general desde la concepción, como una referencia a que el derecho a la vida del no nacido no es absoluto y su protección no justifica la negación total de otros derechos. Tal derecho debe ser restringido en casos excepcionales en relación a la existencia de otros derechos. Esta comisión consideró que el aborto legal no lesiona los derechos humanos. Dictaminó que la mujer tiene derecho a elegir qué ocurre con su propio cuerpo y con su vida. Todo esto en base al artículo 11 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Básicamente lo que dice este artículo es que el Estado no debe inmiscuirse con decisiones arbitrarias en la vida privada de los ciudadanos. Protege el derecho a la autodeterminación y a la libre elección de opciones. Las restricciones a esos derechos de la madre, dice, deben ser evaluadas según los criterios planteados en el artículo 30 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizando la razonabilidad y la proporcionalidad de la norma restrictiva y ponderando los derechos en conflicto de la madre y el feto. Al realizar la ponderación, la protección del feto no puede ser absoluta, por lo que la prohibición del aborto resulta inconstitucional y contraria a lo que determinan muchos documentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, exhortaron a eliminar las leyes que penalizan el aborto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos. Vamos a correr algunas piedras del camino. Punto número 1. La sentencia o el fallo de Artavia Murillo habla de FIV, de embriones en la fertilización asistida, no de abortos. Punto número 2. Lo que dice, en resumidas cuentas, el fallo de Artavia Murillo es que los embriones que están en una placa de Petri no son personas, pero los que están dentro de la mujer, que esos sí son personas y que, son merecedores de una protección gradual e incremental. De este último punto voy a hablar más adelante. En este sentido, básicamente es un error creer que porque los embriones que están en una placa de Petri que no sean personas, o que porque la Corte haya declarado eso, que entonces sea así también con los embriones que están dentro de la mujer. Es inconexo y es un error pensar eso porque me estás mezclando peras con naranjas. No hay que extrapolar lo que dice un fallo que habla de FIV para tratar de encastrarlo o ajustarlo a un argumento que intentaría favorecer la liberalización total de los abortos. No tiene nada que ver. Punto número 3. Ese fallo fue único y solamente para Costa Rica, no para el resto de la comunidad internacional. Por tanto, los países no están obligados a acatar esa visión. No aplica para el resto de los países. Leete el artículo 68 del Pacto de San José. Y punto número 4, y el que a mí más me gusta, la misma sentencia de Artavia Murillo queda destrozada, destruida por el mismo Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Viena. El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 29, dice que nada de lo que está en el pacto debe ser interpretado en sentido de excluir de derechos a otros seres humanos ni de limitar los efectos de la Declaración de los Derechos del Hombre. Por ende, este fallo es un fraudem legis, o sea, una burla de la ley. Además, viola el artículo 31 del Pacto de Viena, porque no hace una interpretación de buena fe, sino que, al igual que los órganos de la ONU, tuercen la genuina, la verdadera interpretación de los pactos para encajarla hacia una ideología. Y no hay que hacer eso. No está bien torcer las intenciones ni interpretaciones originales de redacción. Lo mismo para el fallo de Baby Boy. Hay mucho más para decir sobre estos puntos, pero me voy a frenar acá porque si no me explayaría muchísimo. El artículo 31 del Pacto de Viena nos invita a hacer una lectura de los pactos con un espíritu legis, o sea, respetando el espíritu de la ley y aplicarlos con su intención originaria. Si hacemos esto con los pactos internacionales de derechos humanos más importantes, vemos que sus juristas y redactores pensaron justamente en la protección de la vida del nasciturus desde la concepción, ¿sí? Porque son personas, como es el caso, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica,
el Pacto de los Derechos del Niño, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto de los Derechos Sociales y Culturales. Es importante entender que en los derechos humanos hay un principio de indivisibilidad, interconexión y universalidad de esto. Al tratarse de dos seres humanos biológicamente distintos, la indivisibilidad es aplicable para ambos. Ambos están al mismo nivel. Repito, el destinatario de la protección internacional de los derechos humanos es el ser humano, es la persona humana. El aborto vendría a ser una injusta jerarquización de una vida sobre otra, que es totalmente incompatible con los principios que sostienen a todo Estado de Derecho en el sistema internacional: la igualdad y la no discriminación. Si vamos al caso de la interconexión, ya en el Pacto de San José nos dice desde cuándo tiene que protegerse la vida: desde la concepción. Si nos vamos a el artículo 6.5 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, vemos que ahí se prohíbe la pena de muerte a mujeres embarazadas. Ahí entra la regla de la interconexión, porque el pacto dice estado de gravidez, sin poner algún límite de estadio de gestación. O sea que se reconoce la realidad biológica y la personalidad jurídica del no nacido. Y se aplica el principio de individualidad, ya que la pena la debe pagar única y solamente el culpable. Con todo esto creo que queda más que claro que el aborto es contrario a los principios de universalidad, interconexión e indivisibilidad de derechos humanos. Si nos basamos en los deseos de alguien para el respeto de la vida ajena, entonces el derecho a la vida deja de ser universal y pasa a ser únicamente de los privilegiadamente nacidos con base a deseos o sentimientos. Y esto es discriminación y segregación. Me recuerda un poquito a los nazistas, a los hitleristas. Pero para seguir viendo más de interconexión, si nos vamos a el Pacto de los Derechos del Niño, en su preámbulo 9, dice que la protección de los niños tiene que ser desde antes de nacer. Antes de nacer, dice el pacto. Y en el artículo 1 define a todo niño como todo menor de 18 años. Establece un techo límite hasta donde deja de ser niño, pero nunca piso hacia abajo. Si dice el pacto en su preámbulo 9, la protección tiene que ser desde antes de nacer, eso obliga a que la protección sea, bueno, desde antes de nacer. ¿Qué sucede antes de nacer? Es el periodo gestacional. ¿Cuándo arranca el periodo gestacional? Con la concepción. En la concepción arranca la gestación. La vida gestacional se tiene desde la concepción hasta que se nace. Eso está en los manuales de redacción. Los juristas desearon proteger la vida de los nasciturus, de las personas por nacer. O sea que todo está conectado, todo está interconectado, va todo en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica y con la mismísima Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Por qué adoptaron esta disposición los autores de la Declaración Universal? Bueno, porque con la palabra nacer se daba a entender que todos los seres humanos ya vienen desde el vientre materno, desde el útero, ya vienen con una dignidad intrínseca, igualdad de derechos, ¿sí? Es por eso que se puso la palabra nacer. Aunque también fue la intención de los redactores de la Declaración Universal colocar la protección de la vida desde la concepción, pero prefirieron sacarlo y dejar esta, la de nacer. Así que de plano arranca diciendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos debemos nacer. No hay que legislar para impedir los nacimientos. Además, por aplicación del principio pro hominem del derecho internacional de los derechos humanos, si la vida humana de la persona se pone en duda para promover la despenalización del aborto, debiera tomarse la interpretación más favorable a la validez del derecho, mucho más cuando el derecho que está en juego es el derecho a la vida. Si revisamos los manuales de debates internos, vemos que los autores de los pactos más importantes de derechos humanos pensaron en la protección de la vida desde la concepción. El artículo 31 y 32 del Pacto de Viena ya dice cómo se debe interpretar correctamente los pactos. El derecho constantemente nos muestra cómo se protege al que no tiene autoconciencia, ni autodependencia, ni autosuficiencia. Se protege al indefenso, al desvalido. Cuando se ponderan situaciones, se empodera al débil, no se deja las situaciones en la mano del más fuerte. La Argentina fue el único país que hizo una interpretación que el resto de los estados aceptaron, cuando se sostiene que niño es desde la concepción hasta los 18 años de edad. Legalizar algo que atente contra la vida de los niños por nacer es inconstitucional y una barbarie. La persona arranca con la concepción, no solo en Argentina, sino que en todo el planeta. El aborto legal violenta los derechos humanos. Cualquier persona honesta intelectualmente y con un dedo de frente se da cuenta de eso. Y por último, veo, Roxana, que te agarraste de opiniones o artículos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por las comisiones de la ONU. ¿Sí? Creo que de más está decir, espero que lo sepan mi público, que esas son meras opiniones. ¿Sí? Opiniones y artículos que no tienen ningún efecto ni fuerza mandatoria, ni son vinculantes para los países, ni son obligatorias de acatar. ¿Sí? Son meras opiniones. Realmente no dicen nada.
Lo que estamos mandados a acatar y a respetar son los pactos. Los países firmamos los pactos, no las opiniones mutativas de los directores de esos organismos. Quería añadir además que el Comité de las Personas con Discapacidad de la ONU se expresó en contra del aborto en varias oportunidades porque descarta con alevosía a los niños por nacer con discapacidades, como el síndrome de Down, por ejemplo, y muchas otras discapacidades. El aborto por discapacidades o por incompatibilidad con la vida extrauterina viola el pacto de las personas con discapacidad. De esos informes del Comité de las Personas con Discapacidad, ¿de eso no hablamos, Roxana? Solamente mencionamos a los que alientan a la despenalización del aborto. Pero bueno, vamos a asumir que no lo sabía. Esto es lo que se llama también falacia por asociación. Él va a tratar de demostrar, supongo, que alguna institución es pérfida o es negativa en algún sentido y entonces por asociación la despenalización del aborto estaría mal, cuando no hay una conexión lógica entre ambas cosas. Es llamativo que hagas alusión a la falacia por asociación y no hagas la misma reflexión cuando utilizas el fallo de Artavia Murillo para enchufarlo con este tema del aborto. Raro, ¿no? Pero bueno, detalles. Con tu fórmula igual hay abortos. ¿Tú crees que porque el Estado... Este es otro de los argumentos de Gloria Álvarez. Prohibir los abortos no acabará con ellos. Esto es cierto y hay evidencia de que la penalización del aborto incrementa el número de personas que mueren por abortos mal hechos. En los países en los que se despenalizó el aborto no se incrementó el número de abortos, sino que se redujeron los ingresos hospitalarios y las muertes de mujeres pobres por abortos hechos en malas condiciones. Esto es algo que Álvarez no explica, cómo las mujeres pobres no van a morir si el Estado se desentiende del tema. En América Latina, 95% de los abortos se realizan en condiciones inseguras. De modo que es falso que sin despenalizar el aborto se salven vidas de embriones que podrían ser salvados. Y cierto que se es cómplice de la muerte de mujeres jóvenes por abortos mal realizados. Ninguna prohibición ha traído el fin de lo que se pretende frenar. Por ejemplo, en Argentina, el robo está prohibido, penalizado, y desde el 2015 hasta el 2019 hubo un fuerte aumento de los robos, las tasas de robos. Los estudios que sugieren que los números o que las tasas de aborto se van a la baja en los países donde se despenaliza están mal hechos, están truncados, tienen errores metodológicos garrafales y están truncados y están sesgados. Igual voy a dejar acá al costadito, espero que se vea un video donde yo explico mucho mejor esto, explico por qué, doy los fundamentos, justamente no es que uno viene acá a tirar cualquier verdura. Por otro lado, yo sí te voy a conceder de que probablemente en esos países donde se haya despenalizado, bueno, habrá bajado la mortandad materna y la morbilidad, las hospitalizaciones, pero ha aumentado exponencialmente la mortandad infantil. La legalización del aborto a lo que nos lleva es a la promoción del aborto como si fuera un derecho, que no es un derecho. El aborto es una violación a los derechos humanos. Y 2, a tener un registro más exacto y preciso de la cantidad de niños por nacer que mueren en manos de sus madres. Consecuencia natural de la legalización. El aborto viola los derechos humanos, por eso es que hay que prohibirlo, ¿sí? Aunque se mueran mujeres en la clandestinidad. Es importante tener en cuenta que si una persona se muere ejerciendo un delito, es culpa de ella y no de las personas que nos oponemos a ese delito. Además, no hace falta despenalizar el aborto o legalizarlo para reducir la mortandad o morbilidad, hospitalizaciones. Por ejemplo, tomemos el caso argentino. En el año 2005 habían 70.000 internaciones por abortos y el último dato que se tenía es de que habían 39.000. Vos le mandaste 60.000, pero no, nada que ver. O sea, bajamos la morbilidad fuertemente sin necesidad de despenalizarlo. Y vamos a la mortandad. En el año 2001 teníamos 100 muertas por abortos y en el año 2019, 19 muertas por aborto. Lo bajamos fuertemente sin necesidad de legalizarlo. Y estos ejemplos se ven en el resto de los países latinos por igual. Y es que ustedes hablan de la maternidad como que si solo fuera expulsar y ya. No, es una responsabilidad que mínimo de la mujer. Esa es otra idea. Ustedes hablan de la maternidad como si fuera parir un hijo y nada más. Todo el tiempo que requiere el cuidado de un hijo. El ser humano requiere de muchísimos años de cuidado hasta que la cría es autónoma. Eso es algo que nos caracteriza como especie y también es un argumento importante en favor de la despenalización del aborto. Tener un hijo no deseado implica dedicar años y años a algo que no se ha deseado. Me dirán, bueno, puede ocurrir que esa persona cambie y quiere ese hijo, ok, pero puede que no y no sería una experiencia buena ni para los padres, ni para el hijo. Bueno, me parece que ante un embarazo imprevisto los padres tienen que hacerse cargo, tienen que hacerse responsables, hay que resignarse. Que no sea deseado no le quita su valor, hay que hacerse cargo de lo que uno generó. Y sí, ya sé que las valoraciones son subjetivas, pero los derechos humanos son para todos los seres humanos.
En ese sentido me parece que hay que ser coherentes y si vamos a defender el derecho a la vida o la vida de los seres humanos, vamos a ser coherentes y vamos a defender la de todos los seres humanos, no la de un grupito nomás, los nacidos y la de los prenacidos no. No hay que discriminar a los seres humanos en base a criterios arbitrarios como el tamaño, la edad, la residencia, el lugar donde residen, la inviabilidad, la viabilidad o la inviabilidad, ese tipo de cosas no, me parece patético hasta cierto punto, poner condiciones para respetar la vida de otro. Si vemos una ecografía de un bebé de, no sé, 4, 5, 6 semanas de vida, de gestación, concebido en una hermosa pareja felizmente casados, y si vemos otra ecografía de un embrioncito, como yo por ejemplo, que fue concebido de una manera imprevista, que falló el método anticonceptivo y que va a venir, vamos a decir, en una, vamos a decir, pareja disfuncional y que ni siquiera tienen plata para criar un hijo. Bueno, a ver, nosotros miramos las dos ecografías y son lo mismo. Ahí tenés dos personas, dos seres humanos que tenés que respetar su vida. El otro día estaba escuchando el argumento de una chica pro vida que ella decía que se lo podría llegar a comparar con una enfermedad. Por ejemplo, cuando vos estás en una situación donde estás, por ejemplo, en la universidad o tenés un trabajo o, digamos, vos estás en tu vida viviéndola y viene de golpe y te pega como un cachetazo la noticia de que tenés una enfermedad. Vamos a suponer un cáncer, ¿sí? Un cáncer. Cuando se nos presenta una situación así de algo fuerte que nos cachetea en la vida, ¿sí? Realmente tratamos de que no nos arruine la vida. No nos arruina la vida. No tiramos la toalla, no renunciamos a todo, no nos arruina la vida. Sino que ahora la universidad, el trabajo o lo que sea que tengamos en mente no deja de ser importante, pero sí pasa a ser secundario. Y ahora tenés que luchar contra esa enfermedad, contra ese cáncer que tenés. Vas a tener que gastar guita, plata para moverte al hospital, medicamentos, etc. Pero vos la remás. No sé de dónde sacan fuerza las personas, ¿sí? Pero cuando nos vemos en ese tipo de situaciones, sacamos fuerza, no sé de dónde, pero la remamos para adelante, ¿sí? Lo mismo con un hijo que aparece de una manera imprevista. Afrontamos las situaciones con valentía y nos hacemos cargo. Hay que hacerse cargo. ¿Sí? No te podés escapar. Termino con una reflexión final. El derecho al aborto y el derecho a la eutanasia, que es a la buena muerte, forman parte del derecho a la autonomía, es decir, de las libertades individuales con las que debe contar todo Estado democrático. Se sustentan en la racionalidad de la reproducción de la vida humana, que a diferencia de la del resto de los animales, puede ser planificada y desarrollada con los recursos necesarios para su florecimiento. No existe el derecho al aborto, querida Roxana, no existe el derecho a matar, el aborto no es un derecho, no aparece en ningún pacto ni en ningún tratado de derechos humanos. No es un derecho. De hecho, se han juntado en muchos países el año pasado y han declarado a la comunidad internacional que el aborto no es un derecho, porque no lo es. Hasta los mismos aborteros reconocen que no es un derecho. Entonces, creo que tenemos que ser más empáticos, creo que tenemos que comportarnos de una manera más fraternal con los otros, sobre todo con aquellos que no se pueden defender. No hay que agredir sus derechos, no hay que violentarlos. Creo que estamos viviendo una crisis de valores y que a nuestra sociedad le hace falta más amor, ¿sí? Y que no hay que descartar a otros con alevosía. No quería irme sin antes cerrar yo con una conclusión, y es que voy a decir que libertarios aborteros no hay ni uno solo. Al dejar que una mujer decida por sobre la vida de su hijo a conveniencia de ella, o sea, por los dos, eso es una decisión colectivista. Además, el aborto es una ideología que se sostiene desde el Estado y su financiación. No parece seguir una línea de coherencia, abogar por la reducción del Estado y posicionarse en favor del aborto libre que se financia con impuestos. ¿Habrán aborteros que se autoperciben como libertarios? Sí, pero en realidad no lo son. No si estudiamos los preceptos libertarios y queremos seguir una línea de coherencia. Es tan contradictorio como decir que hay curas pedófilos o veganos que se comen asados. Desde el momento en que un cura se atreve a inclusive pensar en un niño desnudo, deja de ser católico y automáticamente es ateo, pues ningún ladrón se atrevería a robar sabiendo que hay cámaras de vigilancia. De la misma manera, ningún creyente en Dios se atrevería a cometer actos que sabe que Dios condena y si sabe que le está mirando. No voy a negar que un principio de los libertarios es que dejamos las decisiones en los individuos.
Sí, inclusive aquellas decisiones que están mal y que son moralmente reprochables. Pero lo que defendemos los libertarios también es que tus decisiones se terminan cuando arrancan la vida y los derechos de otros, y que hay que hacerse cargo de los actos o consecuencias. Los auténticos libertarios son pro vida, no avalan ni son condescendientes ni laxos con la masacre de jóvenes individuos en el vientre. Creemos que el Estado solo debe estar para defender la vida, la libertad y la propiedad privada. La vida para que nadie me la quite, y si alguien me la quita, que se accione para castigarlo. La libertad para que nadie me la coarte, y la propiedad privada por si alguien no cumple un contrato o me la viola. Es claro que el Nasciturus no tiene una vida activa en la sociedad como nosotros, pero por más que incomode, es un miembro más de la familia humana y es un individuo autónomo, pues dirige su propio desarrollo y se diferencia notablemente de los demás. Expulsarlo de su medio natural equivale a matarlo, de la misma manera que si expulsa a una persona al espacio sin traje de astronauta, eso equivaldría a matarlo. La mujer tiene derecho a expulsar al invasor de sus dominios, sí, pero de lo que no tiene derecho es de matar. No existe ese derecho. No existe derecho al aborto. Es su deber gestarlo hasta que sea viable. Ningún abortero decente se va a hacer llamar a sí mismo como libertario. Abortar ataca la propiedad privada del bebé. Esto ataca su libertad de nacer y con esto se ataca y acaba su vida. Y sin la vida no existe ningún derecho. Abortar es violar todos los derechos de un individuo. Legalizar la masacre de jóvenes individuos no es compatible con los ideales libertarios, pues da el mensaje de que incluso la vida misma debería ser planeada, dándole al Estado el poder de determinar desde y hasta cuándo la vida es valiosa. Si queremos ser libres, no podemos permitir que el Estado regule la vida y la muerte. Recuerden que no se aborta algo, se aborta a alguien. El libertarianismo auténtico es pro-life. Fin del debate. Si querés, querida Roxana, estás invitada a tener un debate conmigo. Perdón por mis exabruptos, lo que pasa es que, bueno, soy así. Lo que sí te pediría es que si accedes a tener una charla o un debate conmigo, que sea después del 24 de abril, porque estoy preparando un parcial. Así que bueno, eso fue todo por hoy, chiquis. La idea fue de Antiprogress, vayan a seguirlo. Y por supuesto abajo les dejo los datos que respaldan todo lo que dije acá para rebatir a la señorita Roxana Kramer. No me sorprende de izquierdistas que no respeten el derecho a la vida de otros.